Muy buenos días a todos y a todas, en especial a las personas que tenemos en la mesa hoy, la vicepresidenta segunda, evidentemente, y ministra de Trabajo y Economía Social. Vicepresidenta, muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí hoy. Y quiero también agradecerle a estos dos chicos y a esta mujer que nos acompañan, jóvenes hoy, a Sian, a Álvaro, a Elena, que van a participar de un diálogo que pretendemos que sea pues, fluido, interesante, directo, sobre un tema que nos preocupa. Muchísimas gracias a Elsa y a su bebé, que la tenemos aquí ordenando todo lo que va a pasar a lo largo de la mañana, y a Leticia y a Verónica, que son parte del equipo de Ayuda en Acción, en concreto de los programas que venimos desarrollando en España, en este caso. Yo me voy a tomar 2 minutos porque creo que hoy particularmente no es Ayuda en Acción protagonista. Creo que el protagonismo se lo tenemos que dar al diálogo que va a ocurrir aquí, ¿no? y a la posibilidad de intercambiar realidades, puntos de vista, cosas que podemos seguir haciendo en el futuro, así que vamos a estar tomando muy buena nota desde la organización y desde las personas que componemos la organización que andan distribuidas por aquí. Sí quiero simplemente aprovechar para comentarles cómo sentimos, cómo vemos, cómo tratamos de acometer lo que hoy se va a hablar aquí desde Ayuda en Acción, ¿no? Y creo que tiene como dos aspectos principales. Uno es el con quién y otro es el qué. El con quién es con los jóvenes, con las jóvenes, con las que intentamos trabajar de una manera muy directa, desde el comienzo, desde los momentos más tempranos que podemos, y principalmente porque nos preocupa y porque creo que no es justo que hayamos llegado a un punto en el que la juventud tiene miedo o no confianza en el futuro que se van a encontrar. Es una frase que se dice muy reiterativamente, ¿no? Pero esto de ser una generación que tiene posibilidades de vivir peor de lo que vivieron sus padres y sus madres, pues tiene unas complejidades importantes. Y en esto yo siempre cuento ahí, de vuestra edad, a la hija de unos buenos amigos, que hace unos días me comentaba y me llamó mucho la atención la frase, ¿no? Ella tiene 22 años ahora, y me decía, pues estoy realmente, me siento cansada de vivir momentos históricos. Llevo ya 3, pasó con la crisis financiera, 2008, 2009, 2010, Lehman Brothers, etc. Cuando estábamos levantando cabeza llegó una pandemia y ahora nos vemos de nuevo en un conflicto bélico que va a tener unas consecuencias importantes, y todo esto sin hablar de los aspectos ambientales o de los aspectos digitales o de la polarización que existe en la sociedad, y con temas estructurales que los tenemos ahí, ¿no? Y creo que nos merecemos pensar un futuro distinto, algo diferente, ¿no? Y en eso está el qué hacemos. Y creo que lo que hace Ayuda en Acción es intentar acompañar a las personas, acompañarlas para hacer realidad planes de vida, sueños, cada cual de la manera que quiera, que haya decidido y que le parezca la más obvia para sentirse feliz, ¿no? En todo esto. Y eso lo hacemos de 2 formas, o intentando asociar, porque pensamos que no está suficientemente asociado, la acumulación de capacidades y la posibilidad de aprovechar oportunidades que tiene este territorio. O sea, todo esto que venimos haciendo desde hace casi 42 años, en 21 países del mundo, donde esta problemática es muy similar a la que encontramos en España, con sus diferencias, sus contextos, pero el sentimiento, el objetivo, la necesidad, la brecha es prácticamente la misma. Es intentar asociar esas capacidades a oportunidades, porque nos damos cuenta en ocasiones o nos fijamos en que solo con la educación y solo con la acumulación de capacidades no estamos consiguiendo impactar de una manera definitiva en estas cifras estructurales de desempleo o de falta de oportunidades. La sensación es como que estamos metiendo
a personas o ayudando a que personas entren en el ascensor social, ¿sabéis? Esto también es muy habitual, pero en lugar de meterlos en un ascensor los estamos metiendo en un montacargas. Un montacargas que no permite tocar dónde me quiero bajar, qué es lo que quiero hacer, en qué término me quiero construir el futuro, en qué condiciones y con qué expectativas, ¿no? Y en ese sentido nos hemos metido muy de lleno, y va a ser objeto del intercambio hoy, en focalizarnos en la transición, en lo que pasa en el momento en el que una persona que ha acumulado una serie de competencias y una serie de capacidades quiere poner en práctica un plan de vida y llegar a una dignidad y a una felicidad y a un futuro de una manera autónoma, a través de un buen empleo o del empleo que mejor se adapte a sus necesidades y con la posibilidad de vivir dignamente y de una manera independiente sin tener que depender, en principio, de una ONG como la nuestra, ni de cualquier otro tipo de apoyo que pueda recibir de otros estamentos, ¿no? Por eso nos parece fundamental este tipo de trabajo, el trabajarlo además, esas transiciones, teniendo siempre en cuenta el punto de partida de esa transición. También nos preocupa en ocasiones hablar de juventud como si fuese una masa homogénea, de personas que todas somos iguales o venimos de los mismos sitios o partimos de los mismos contextos familiares o territoriales, y no es así. Hay que trabajar de una manera muy específica, orientando, determinando vocaciones y acompañando con respeto y acompañando en procesos que son procesos largos e importantes si queremos realmente impactar en el medio y largo plazo. Eso es lo que hace Ayuda en Acción, como decía, lo hace en muchos lugares, lo hace siempre intentando trabar alianzas, sobre todo en el sector público. Afortunadamente, pues, vamos contando con un marco jurídico cada vez más incentivador de este tipo de transiciones justas y sobre todo cuando se parte de cierto nivel de desventaja, y donde creo que podemos construir algo medianamente diferente a lo que venimos sufriendo en la última década, me atrevería a decir. Yo lo dejo ahí, me he tomado más de 5 minutos, pero como soy el que presenta, pues todavía queda tiempo, así que Y os voy a dar paso a un pequeño vídeo que hemos preparado sobre cuál es nuestro trabajo, con algunos testimonios, muy cortitos, 3 minutos, y posteriormente Elsa nos ayudará a que esto sea lo que pretendemos que sea. Muchísimas gracias. España a la cabeza en problemas de salud mental en jóvenes. El auge de los datos de suicidio. 1 de cada 3 jóvenes trabaja y estudia a la vez. Desempleo juvenil. El gran reto europeo. El alquiler absorbe de media casi el 80% del sueldo de los jóvenes. Vagos, perdidos y sin cultura del esfuerzo. Para algunos, la juventud carece de horizontes, no le echa ganas y no se esfuerza lo suficiente. Se olvidan de que es la generación que sobrevive a una crisis económica tras otra, la que encadena contratos temporales, la que no puede elegir formar una familia porque cada vez se emancipa más tarde, la que tiene que pluriemplearse para pagar un alquiler, la que trabaja para poder estudiar y la que cada vez más estudia y trabaja a la vez, la que ha sufrido una pandemia que ha afectado a su salud mental. Desde Ayuda en Acción sabemos que es el momento de arrimar el hombro, de apoyar a quienes nos sostendrán en el futuro y de acompañar a quien nunca ha dejado de intentarlo. Por eso desarrollamos nuestras iniciativas a través de metodologías activas de aprendizaje, adaptando los contenidos a cada curso y etapa educativa. Fomentamos el acompañamiento en etapas y momentos formativos clave, porque el éxito educativo previene situaciones futuras de vulnerabilidad y favorece la puesta en marcha de proyectos vitales. Apostamos por un papel activo de la juventud en la sociedad, fomentando sus relaciones con el entorno. Generamos oportunidades de acceso al mundo laboral a través de la empleabilidad y el emprendimiento, defendiendo la igualdad de oportunidades. Trabajamos siempre en red, impulsando las alianzas público-privadas que permiten el enriquecimiento mutuo y la adecuación de las necesidades formativas al mundo laboral. Los jóvenes sostienen el futuro, pero necesitan oportunidades y herramientas hoy.
Desde Ayuda en Acción sabemos que sí hay camino y que es el momento de acompañar, intervenir y garantizar proyectos vitales. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como veis, hoy vamos a hablar de 3 temas clave: jóvenes, futuro y empleo. Mi nombre es Elsa Arnaiz, como bien ha dicho Fernando, y soy la presidenta de una organización que se llama Talento para el Futuro, que lo que busca es acercar la política a los jóvenes. Pero hoy no estamos aquí, por supuesto, para hablar de mí, sino para hablar de Ayuda en Acción, que es una organización que, como bien hemos visto en el vídeo y como bien ha explicado Fernando, tiene 2 líneas prioritarias de actuación en España. Por un lado, la educación y, por otro lado, el empleo y el emprendimiento en entornos generalmente vulnerables y en centros de alta complejidad. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar de esta mañana, ¿no? Por supuesto, tenemos esas 3 palabras clave, pero más allá, ¿cuáles son, ¿no?, los retos que vamos a abordar y que vamos a ir dialogando? Por un lado, me gustaría hablar de las causas del desempleo juvenil. Todos sabemos que tenemos unas tasas terribles, pero realmente, ¿qué es lo que está detrás, ¿no? Ese análisis un poco más empírico. Por otro lado, no solo está, ¿no?, la educación, los factores necesarios para reducir el desempleo juvenil, pero cuáles son las barreras más personales que estos jóvenes que tenemos aquí se han enfrentado a la hora de acceder al mercado laboral. Y por último, no solo vamos a hablar de diagnósticos y de barreras, sino también queremos mirar un poco hacia el futuro, ¿no?, y ver qué podemos hacer, qué hay que cambiar, cuáles son los anhelos y qué es lo que realmente, ¿no?, nos espera. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar, ya que después de este diálogo, en el que no solo queremos participar nosotros, sino que os vamos a ir dando paso también al público para que podáis participar, vamos a tener la suerte de contar con los amigos de The Cross Border Project, que van a realizar una dinámica de teatro foro cuando finalicemos. Así que ya hemos hablado un poco, ¿no?, qué es lo que vamos a tratar hoy, pero ¿con quién vamos a hablar? Por supuesto, contamos con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero también contamos con responsables de Ayuda en Acción. Por un lado tenemos a Leticia y por otro lado tenemos a Verónica. Pero no solo quiero presentarlas a ellas, sino que también me gustaría que los propios jóvenes, que son los protagonistas hoy, se presentaran a sí mismos. Así que, Xian, si quieres, comenzamos contigo. Perfecto. Bueno, yo me llamo Xian Barreiro, vengo de Touro, de Galicia. Tengo 21 años, estoy estudiando un ciclo de agraria, concretamente forestales. Hace unos años atrás también estudié 3 años artes plásticas y en un futuro mi pasión y mi gran deseo sería poder trabajar como técnico heletransportado en las brigadas heletransportadas antiincendios. Y eso. Alena, si quieres. Qué nervios. Me llamo Alena, tengo 26 años, soy ucraniana. En España vivo ya 3 años. ¿Qué puedo decir? En Ucrania estudié en Universidad de Pedagogía, tengo un máster y ahora estoy en un proceso aquí de homologación. Hablo 4 idiomas. Mi padre sería muy orgulloso de mí. Y en un futuro muy cercano quiero trabajar en sector turismo. Muchas gracias, Alena. ¿Y Álvaro? Bueno, pues yo me llamo Álvaro, vengo de Puerto Llano, que es un pueblecito, es casi ciudad de la provincia de Ciudad Real. Yo estudié un grado superior de laboratorio clínico y biomédico. Me encanta la naturaleza, el deporte, el salvamento acuático y en un futuro me gustaría dedicarme a la enfermería y a trabajar de socorrista, tanto en entornos naturales como en piscinas, parques acuáticos, cruceros, donde haga falta, donde sea necesario. Pues muchísimas gracias, Xian, Alena y Álvaro. Si os parece, damos paso a la primera parte de la conversación de hoy, en la que me gustaría hablar de ¿por qué tenemos este desempleo, ¿no?, tan estructural, que en España ya en general es un problema, pero en el caso de los jóvenes es dramático, ¿no? Y yo podría aquí dar muchos datos, pero qué mejor, ¿no?, que la vicepresidenta, pues para hacer un poco de diagnóstico de esta situación. Bueno, gracias. Yo también voy a decir lo que me gustaría ser cuando avance en edad y me gustaría ser música, a ver si lo consigo. Nada, está bien. Bueno, en primer lugar, gracias a Ayuda en Acción por permitirme estar hoy aquí y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras, los jóvenes que estáis aquí, porque lo primero que me gustaría deciros es que lejos de lo que se proyectaba, ese relato no es real.
y vosotras y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Ni sois vagos, ni tenéis desinterés, ni nada de lo que se está construyendo socialmente sobre vuestras vidas. Me atrevo a decir que exactamente todo lo contrario. Y lo primero que me gustaría afirmar aquí es que quizás no permitáis que nunca os digan que no vais a poder hacer cosas, porque estoy segura de que vais a poder hacer cosas. Bueno, por dar datos, ¿no? Se decía algo en el vídeo que es muy importante, y es que las procedencias, los lugares, lo decía Fernando en su intervención, los lugares de los que venimos, siendo vosotras jóvenes, no son baladís, son muy importantes. Hay una parte del proceso que tiene que ver con la desigualdad, que claro que viene marcada por los barrios y las procedencias de las que venimos. Y esto es un elemento fundamental. Voy a dar solamente un dato que daba el otro día el ministro de Universidades, pero que es de gran importancia, y es que los jóvenes que abandonan los estudios universitarios, el 45% de los mismos lo abandonan por razones económicas. Es decir, es su posición económica, la de sus familias, la que les impide continuar formándose. Por tanto, sí me gustaría, como decía Fernando, tener claro que no hay, la juventud nos una en España, sino que hay muchísimas juventudes con muchísimas características, con muchos vectores de desigualdad y con unas enormes brechas, ¿no?, que a veces impiden que alcancemos avanzar, ¿no? Yo creo, a la pregunta que nos formulas, que en nuestro país, desde la transición española, ha habido una estrategia deliberada de precarizar el empleo de los jóvenes. Y lo afirmo con datos. Si alguien estudia por qué razón desde el año 78 hasta hoy hemos tenido cifras, no las de hoy, que las voy a dar ahora, pero cifras de paro estructural juvenil imposibles, que llegaron a alcanzar más del 56% de la tasa de paro juvenil en España, por ejemplo, en el año 2013, pero no solamente en el año 2013, es que la tasa de paro juvenil en España ha sido durante más de 40 años gravísima, junto con la tasa de temporalidad que, por dar solo un dato, a lo largo de toda la democracia osciló entre el 35 y el 31%, voy a dar los datos de lo que tenemos hoy. La pregunta inmediata que nos deberíamos de hacer es ¿por qué durante tantos años, si las cifras son tan malas, no se han cambiado las políticas públicas? Bien, yo afirmo aquí que ha existido una estrategia deliberada en nuestro país en la que, sin lugar a dudas, el desempleo juvenil tan elevado se convirtió en una auténtica excusa para precarizar el empleo. Esto, si leéis muchas de las normas que se han hecho en España, sus exposiciones de motivos lo decían así: cambiamos las modalidades contractuales, las aligeramos, las flexibilizamos, las precarizamos, les pagamos menos a los jóvenes. Esto es real, ¿eh? Podría iros desde el año 84 hasta hoy diciendo norma a norma, año a año, lo que ha hecho el legislador español, daba igual quien gobernara, señalando que se iba privando a los jóvenes de derechos con esa excusa de que había muchísimo paro en España. Esto, como es evidente, fue una práctica absolutamente fallida. Recordad, los que estéis estudiando y los que no, y los mayores, empezó pues con una huelga muy grande general, justamente porque se incorporó el primer contrato para jóvenes que tenía como estrategia de evaluar sus condiciones de trabajo con la excusa de que había mucho paro juvenil. Y todo, insisto, todas las normas que se fueron practicando en los distintos gobiernos españoles fueron así, hasta el punto que hubo frases en España que fueron auténticas políticas públicas que nos llegaron a decir que había que elegir, los jóvenes españoles tenían que elegir entre estar en el paro o la precariedad. No había ningún otro modelo de vida para los jóvenes. Esto no lo digo yo, esto lo podéis cotejar, y dirigentes públicos
que yo creo humildemente que si una responsable pública dice esto, debe de dimitir inmediatamente porque no sirve para los objetivos de su país. Esto se naturalizó de una manera brutal en nuestro país. De tal manera que, bueno, lo que se ha hecho científicamente, como decía Fernanda al principio, es hacer todo lo contrario de lo que se debería de hacer en una estrategia para intentar mejorar la formación, la empleabilidad y, por supuesto, la contratación, que es el objetivo final de los jóvenes en nuestro país. El mercado de trabajo es único. No se contrata porque una sea joven, porque una sea mujer, porque una persona sea musulmana. El mercado es único y todos los factores que incorporamos ahí, lo único que tenemos claro, lo señalamos porque no pueden ser generadores de desigualdades. Pero es el puesto de trabajo el que tiene que ser ocupado y da igual si es ocupado, no da igual, pero entendedme, por una persona joven que por una de 45 años o por una de 63. Es ese puesto de trabajo el que no puede generar ningún tipo de discriminación. Sin embargo, aquí lo que se ha hecho es al revés. Se ha señalado un vector de edad en el que se dice, bueno, pues como hay mucho paro, vamos a permitir que vean vulnerados sus derechos, que trabajen muchas horas, que tengan mucha formación y bueno, que tengan muy poca protección social, sabiendo además que este modelo lo que produce es un empobrecimiento generalizado, pero expectativas de vidas completamente fallidas. Siempre digo que no es precario el contrato de trabajo, son vidas precarias. No es hablar de un contrato de trabajo precario, es que quien tenga un contrato de trabajo precario no puede ser independiente en su vida. Por tanto, bueno, yo afirmo que hemos tenido gobiernos, no vosotros y vosotras, no gobiernos nini, que no han dado a lo largo de más de 40 años ninguna solución ni ninguna alternativa a vuestras problemáticas. Lo afirmo contundentemente, lo han aderezado incluso discursivamente. Y bien que lo siento, porque soy española y tengo la suerte de formar parte del gobierno de mi país. Los datos actualmente, sin embargo, indican que practicando políticas públicas diferentes, en poco tiempo hemos cambiado la realidad. Por ejemplo, a día de hoy tenemos el mayor número de ocupados jóvenes de nuestro país, 3.005.377. Pero a mí hay una gráfica que es la que me gusta más, que es esta, que tenemos el menor número de parados jóvenes de la historia de nuestro país. Pusimos el año 96, podríamos poner antecedentemente desde hace mucho. El menor número de jóvenes en paro en nuestro país, consiguiendo algunos hechos que son muy importantes. El primero de ellos, que tenemos la tasa de paro, es muy elevada, pero la más baja de la media de nuestro país, a pesar de que hemos vivido una pandemia y a pesar de que estamos en guerra y que tenemos una crisis de precios brutal, y a pesar de todo ello, España está en el 12,6%, la media de tasa de paro en España es del 17%. Digo la media en tiempos de bonanza económica, porque, insisto, nuestro país en la gestión de la crisis anterior hemos alcanzado una cifra del 27% de paro, 56% de paro juvenil. Y tenemos a día de hoy en los menores de 30 años el 23,3% de personas jóvenes en paro y en menos de 30 años el 31%. Hemos bajado 10 puntos la tasa de paro juvenil desde que hemos llegado al Gobierno de España, lo que indica que, claro que cambiando las políticas públicas y las estrategias que estamos diseñando, claro que podemos cambiar las cosas. Y en términos de calidad de vuestros empleos, y esto también me parece que es muy importante, el 42% de los contratos que estáis firmando ahora mismo son de carácter indefinido. Para que os deis una idea y no aburriros con datos, en la pandemia, en la semana que decretamos la alarma en nuestro país, yo vi cómo se desplomaban 800.000 puestos de trabajo en España. Pensé que nunca jamás los íbamos a volver a recuperar, ¿no? Bueno, pues de esos 800.000 puestos de trabajo, 1 de cada 3 eran vuestros. Eran jóvenes que éramos incapaces de sostenerlos sencillamente porque sus relaciones laborales eran absolutamente precarias. Bien, ¿qué estamos haciendo? Cambiar
esa dinámica. A día de hoy, en términos de temporalidad, vuestra temporalidad ya es casi europea. Hemos tenido, como decía antes, cifras de temporalidad imposible de entre el 35 y el 31% en general. Hoy estamos ya en el 17%, estamos a 2 puntos de ser europeos y las reducciones de temporalidad en vuestras relaciones laborales se están acercando ya a las europeas. Y solamente doy un último dato, por no extenderme mucho, para que podáis hablar vosotros, que tiene que ver, bueno, con los denominados, creo que muy negativamente en nuestro país, ninis. En España, la media, ¿no?, de lo que teníamos en el año, por ejemplo, en el 2013, teníamos el 22,5% de jóvenes nini. Detesto esta expresión, pero es como se les denomina. Estábamos a 6 puntos, más de 6 puntos de distancia con la media europea. Hoy la media europea es del 13%, España está en el 14,1%, es decir, estamos a 1,1% de distancia de esas medias europeas. En lo que insisto que cambiando las políticas públicas podemos mejorar vuestra vida, pero sí que puedo decir que a día de hoy tenemos más ocupados jóvenes que nunca, menos parados jóvenes que nunca. Lo decía antes con Fernando ante los medios de comunicación, la subida del salario mínimo interprofesional fue clave para vuestro sector, supuso un incremento del 13,1% en vuestros salarios por razones evidentes, y hoy estamos ya en un 42% de vuestras relaciones laborales que son con carácter indefinido. Yo sé que queda todo por hacer, lo sé bien. Sé además que necesitáis derechos que son extramuros al mundo del trabajo, pero que son fundamentales. Hablo claramente del derecho a la emancipación, el derecho a tener una vivienda digna y además a poder vivir con dignidad y con calidad. Y me parece que esto es una de las tareas más urgentes en nuestro país. Pero bueno, también por dar un dato, si me permitís, que creo que es lo más interesante que tenemos en estos momentos, y es que los jóvenes españoles, por dar un titular, no trabajan ni en la agricultura ni en la construcción. Y la alteración que estamos provocando en el mercado de trabajo es que los jóvenes españoles ahora, los ocupados menores de 30 años, estáis dirigiendo vuestra ocupación a sectores que son muy importantes y que tienen alto valor añadido. Son la información, las comunicaciones, las actividades sanitarias y los servicios sociales, las actividades científicas, profesionales y técnicas, la industria manufacturera, la administración pública, las actividades artísticas. Justamente, esto podría dar datos, pero en las información y comunicaciones más del 70%, las industrias extractivas más del 50%, etcétera, a diferencia de lo que pasaba en otros momentos. Es decir, que estamos dirigiéndonos hacia trabajos de mayor valor añadido en vuestras ocupaciones. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Como vemos, poco a poco va mejorando la cosa, pero sí que es verdad, ¿no?, que yo creo que de Verónica, la responsable de Empleo en Ayuda en Acción, nos puede ampliar un poco cómo lo veis vosotros desde la organización. Así es. Y antes que nada me sumo a esas palabras que comentabas al inicio, perdóname que te cité. Pero tenemos la suerte de tener hoy aquí, de contar con más de 70 jóvenes que formáis parte de nuestros programas en Ayuda en Acción. Sois las 70 historias de vida y vosotros contáis esa experiencia de vida también, y sois el claro ejemplo de que en absoluto existe una generación ni todo lo contrario. Todas las historias que estamos conociendo desmitifican, y hoy también es un día para justamente eso, ¿no? Quitarnos todos esos estigmas que pueda haber y todo lo contrario. Y también sumarme a esa parte de orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo contar con jóvenes como vosotros entre nuestros programas y también en la sociedad. Porque realmente estáis haciendo cosas muy grandes y muchas veces no sois conscientes, ¿no? Y esto también es lo importante, y yo creo que también queda de nuestro lado, ¿no? De la parte de los más mayores, ¿no? Me voy a poner ahora en esa parte, de poner en valor y de reconocer lo valiosos y valiosas que sois y todo lo que estáis haciendo, a pesar de las circunstancias y de las diferentes problemáticas que están surgiendo, ¿no? Así que enhorabuena y mi mayor orgullo por eso. Y continuando con esta parte,
una de las causas que se trabajan dentro de toda la parte de desempleo juvenil, o uno de los factores que nosotros hemos detectado, que es más importante también por ese trabajo que hacemos con los jóvenes, es el tema del abandono temprano de los estudios. Este quizá para nosotros es más preocupante porque quizás es el que provoca una mayor vulnerabilidad en nuestros jóvenes y también en su entorno, ¿no? Antes hablabas de esas consecuencias que implica estar en desempleo. Hablamos de precariedad, hablamos del retraso en la emancipación, hablamos de incluso temas de salud mental, ¿no? Sé que ahora no entran en juego, pero también influyen muchísimo, así que también por ahí lo dejo. Y al final nosotros lo que hacemos es sobre todo poner foco en eso, trabajar toda esta parte de abandono temprano. Por eso desarrollamos programas e iniciativas trabajando con centros educativos en entornos formales, pero también lo hacemos en contextos no formales. Y lo hacemos gracias a vuestra ayuda, y eso lo sabéis, a través de esos procesos de escucha activa en los que escuchamos a nuestros jóvenes y trabajamos y codiseñamos desde el respeto y desde la diversidad, porque al final has hablado, ¿no? La juventud efectivamente es múltiple y no existe una única juventud, pues toda esa serie de programas e itinerarios, ¿no? Uno de los factores, como decíamos, es el abandono temprano de los estudios, pero ese abandono temprano viene de diferentes causas. Habías comentado esa necesidad de encontrar trabajo, pero también ese abandono temprano está unido a otro tipo de factores personales, del entorno. Y yo ya me lanzo directamente a escucharos, ¿no? ¿En algún momento vosotros os habéis desconectado y habéis vuelto a reconectar al sistema educativo? Correcto, efectivamente. Yo, como ya he dicho, estuve 3 años estudiando artes plásticas, aunque realmente yo lo que quería estudiar era artes escénicas, pero en mi instituto teníamos una orientadora para todas las personas que la necesitaban, ¿no? Y ella me decía que no había institutos de artes escénicas y que me recomendaba apuntarme a un instituto de artes plásticas porque estaba relacionado y tal. Luego, claro, eché 3 años en un bachillerato de artes plásticas y hasta que tuve una conversación de 20 minutos con una profesora en la que me abrió los ojos, ¿no? Yo ya venía con la idea de antes, de hacer un cambio y pasarme a lo que realmente me empezaba a apasionar, que era la naturaleza. Entonces, por labores como las que están haciendo, ¿no? Como esta iniciativa, si a mí me hubiesen aconsejado antes y mejor, tal vez podría haber no habría perdido 3 años, porque no los perdí, pero sí podría haber encauzado mi camino muchísimo antes y muchísimo mejor. No sé si Leticia nos puede dar algún análisis más dentro de ayuda en acción, sobre todo con esas barreras que encontramos. Sí, finalmente todas estas historias nos llevan a... Estamos buscando nuestra vocación, estamos tomando decisiones que queremos estudiar, nos insertamos en un tipo de formación que en tu caso luego has tenido que cambiar, porque el objetivo final es encontrar un trabajo. Encontrar un trabajo, en el mejor de los casos, que nos apasione, que nos llene, donde de verdad podamos desarrollar esa vocación. La empleabilidad al final es el resultado de un proceso en el que intervienen todos los factores que hemos mencionado, ¿no? Los factores sociales, los factores económicos, estos factores macro que mencionaba Yolanda al principio. Pues hay una crisis económica, hay una guerra muy cercana, hay una pandemia. Nosotras, dentro de nuestras actividades, también tenemos en cuenta, es uno de nuestros principios, no solamente la individualización en la que tenemos en cuenta todas las características de cada una de vosotras y vosotros en cuanto a vuestras capacidades, competencias, gustos, intereses, aficiones, miedos, ese potencial que ya tenemos, ¿no? Ese entrenamiento que podemos daros, sino también integramos lo que es esos factores para poder contribuir a que todo confluya en un mejor resultado. No es fácil porque además va cambiando conforme va cambiando el tiempo y vamos cambiando como sociedad. Ahora me llamaba mucho la atención que hablábamos de nuestro papel y de estos mensajes que vamos construyendo, a veces consciente, a veces inconscientemente, con respecto a la juventud y su futuro, ¿no?
muchas veces las personas adultas, sin darnos cuenta, nos convertimos también en portavoces de mensajes muy negativos y de futuros completamente caóticos, donde parece que no hay esperanza, ¿no? Y ahí también tenemos una gran responsabilidad, más allá de la realidad, que sí puede ser que hay un futuro más complejo, ¿no? O que no tenemos una certidumbre, pero no sé a partir de qué momento de mi vida decidí que quería ser una adulta útil para la juventud que venía, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo puedo ser una adulta útil? No quiero ser una adulta que estorba o que se sabe todo y que va con su sabiduría, ¿no? Queriendo enseñar a todo el mundo lo que tiene que hacer. No, pensaba, yo quiero aprender, porque me di cuenta que realmente quienes venían muy rápido, con un aprendizaje muy revolucionario, muy ágil, era la juventud. Y yo dije, yo quiero ayudar a esa juventud, yo tengo esa responsabilidad y quiero hacerlo. Es uno de los principios de Ayuda en Acción también, escuchar, sobre todo escuchar, recoger esas necesidades. Y pasamos de lo más grande a lo más concreto, que son las circunstancias de cada uno y cada una de vosotros. Por ejemplo, otro factor de no insertarse todavía de manera estable en el sistema laboral. Alena, tú nos comentabas de pasillo que habías tenido unas dificultades muy específicas. Sí. Una dificultad que estoy un poco ahogando en el proceso burocrático. Por ejemplo, yo tengo mis estudios, tengo un máster, pero tengo que homologarlo. Y claro, al principio pues tenía que volver otra vez a mi país para apostillar todos mis títulos. Después de esto me han dicho, bueno, vale, todo está preparado, empezamos, y en unos días me llaman y dicen que lo siento, pero falta otro documento. Y claro, pues me piden certificado de nivel de inglés y pues tengo que obtenerlo, y es otra vez el tiempo y es otra inversión, porque el proceso de homologación tampoco es gratis. Y es proceso muy largo. Me han dicho que puede tardar 2 años y no puedo estar segura que va a salir con éxito. O sea que yo hago una inversión económica y de tiempo y no estoy segura que va a salir bien, porque a lo mejor en 2 años me van a decir lo siento, pero tu título no vale nada en España. Y entonces tengo que empezar desde el principio. Y claro, y a veces estoy un poco, ¿cómo puedo decir?, asustada, triste, que por la noche se está sentada y piensa, madre mía, tengo 26 años y estoy un poco inútil, ¿qué hago en esta vida? ¿Y qué voy a hacer en 2 años si me van a decir que no? Tengo que empezar desde el principio. Y claro, un poco que te ahogas, como decía yo, por ejemplo, personalmente. Claramente la situación de Elena, además, ¿no? O sea, es una persona que estás altamente cualificada, ¿no? Porque hablas 4 idiomas, ya solo con eso, ¿no? Ya estás en otro estatus. Entonces, la verdad que es bastante triste que haya que sufrir estas realidades. Álvaro, no sé si tú nos quieres compartir desde tu perspectiva. Claramente creo que no has tenido que homologar nada aún, pero obviamente alguna barrera ha habido. ¿Barrera de tipo también como ella, burocrática? No, barreras ¿cómo lo ves tú de cara a acceder al mercado laboral? ¿Qué es lo que a ti más te ha costado? Creo que aquí todo el mundo, no solamente quienes estamos sentados, sino también las personas del público, voy a simplemente decirlo en una palabra, dos, experiencia demostrable, ¿no? Experiencia de la famosa experiencia de mínimo 1 año de experiencia, o 2, según ya lo que te pidan, dándole más importancia que a la actitud que hay que tener, a los valores, a los principios, para aunarte bien a ese puesto de trabajo. Me piden una experiencia que yo puedo haber conseguido pues, al final, echando y echando, al final te sale, consigues tu oportunidad, tienes tu experiencia, pero luego, pues, tienes una actitud que deja bastante que desear a la hora de desenvolverte en ese trabajo, sobre todo pues, con el trato humano. Trato humano, tipo sanidad, tipo atención al público, tiendas, negocios y demás. Y considero que es un problema bastante común y que ha perdido la importancia con respecto a lo que causa, que es
te echan para atrás por no demostrar que tienes experiencia, pero si no te dan experiencia, ¿cómo vas a cogerla? Si no te dan la oportunidad. Entonces es un poco un eterno retorno, como decía Nietzsche, que no se acaba nunca, que no tienes la oportunidad, no lo puedes demostrar y te quedas en stand-by. Efectivamente, en España tenemos un problema muy peculiar y es que tenemos un mercado laboral, en el caso de los jóvenes, altamente polarizado. Tenemos, por un lado, aquellos jóvenes que pueden acceder a un trabajo sin ningún tipo de cualificación, ningún tipo de necesidad de educación superior, pero que tienen una alta temporalidad, o al menos la teoría hasta el momento. Y, por otro lado, ¿no?, tenemos la parte de esa exigencia de una educación superior y, aún así, acceder a esos trabajos cuesta muchísimo. Y acabamos de ver, ¿no?, con el tema de las Big Four, que incluso la gente que accede a estos trabajos tan soñados realmente luego son una situación muy precarias, ¿no? Y falta como esa parte en el medio, que es la que, ¿no?, nos ayudaría a los jóvenes a acceder a este primer trabajo, porque al fin y al cabo yo creo que también que un problema del que no se habla mucho es que no solo es acceder al trabajo, sino saber a qué te quieres dedicar, ¿no? No sé vosotros si no, por estos problemas de no poder directamente acceder, pues es que tampoco sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Tienes que tener la oportunidad de poder pensar tú, tener ese pensamiento, ese desarrollo crítico, decir, vale, pues me quiero dedicar a esto y además puedo. No sé si Sean nos puedes compartir. ¿Puedes repetir otra vez un momento? No te preocupes. Que muchas veces, ¿no?, los jóvenes, por el hecho de no poder acceder a un primer trabajo y poder estar en un puesto de una cualificación media, que nosotros hemos estudiado algo y por lo tanto nos dedicamos a eso, en una primera, ¿no?, en un primer momento, no tenemos la capacidad de desarrollar y de pensar a lo que realmente nos queremos dedicar, ¿no? Porque no nos dan tiempo, porque es o te dedicas a esto que no necesitas ninguna cualificación y que encima está mal visto, que no debería, porque seguimos necesitando camareros, seguimos necesitando gente en hostelería, que aquí todos vamos a un bar, ¿no? Pero por otro lado, para acceder a esos puestos tan altos y que se necesita tanta cualificación, tanta experiencia, no podemos. Entonces, no tenemos esa oportunidad media de decir, oye, pues yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, no sé si pues os podéis compartir, decir, pues mira, yo quería dedicarme a esto, lo otro, lo tenía muy claro, no lo tenía claro. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? En mi caso siempre, al menos desde que empecé, lo que ahora realmente me apasiona, que es todo lo que tenga que ver con la naturaleza, sí que tuve claro qué quería hacer desde un primer momento que empecé. Pero como también ya he dicho, al principio me movía más por el ámbito artístico, ¿no?, por el ámbito escénico, y a medida que también va pasando el tiempo, van cambiando también las exigencias, gustos, ambiciones, van cambiando también tu percepción, ¿no? Al final te adaptas, te vas adaptando, sabes cómo es la sociedad, sabes cómo eres tú, sabes lo que exige la sociedad de ti, y al final, poco a poco, en una especie de sin prisa pero sin pausa, te vas adaptando a lo que hay, ¿no? Quiero decir, al final es uno de los motivos, por ejemplo, por el que yo me apunté al sector en el que estoy, es por el amplio abanico de oportunidades que este sector ofrece, sobre todo en Galicia, ¿no? Otro motivo también, por supuesto, y el principal es que me gusta, ¿no?, lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer, y lo que en algún momento conseguiré hacer en un futuro. Por supuesto, claro, Elena. Si yo puedo compartir mi experiencia también. Por ejemplo, yo puedo decir que faltan personas que te ayudan en un momento a decidir qué quieres hacer en esta vida. Yo decidí ser profesora cuando tenía 17 años. Fue una conversación en la cocina con mi madre, el tiempo cuando se acaba, cuando tienes que graduarte de escuela. Y claro, y viene la pregunta, hija, ¿qué quieres hacer? Y tú con 17 años, pues no tienes ni idea. ¿Qué quiero? Claro, mis padres siempre me apoyaban. Vas a estudiar lo que tú quieres, pero es que yo no sé qué quiero, además con 17 años. Y ya empecé a pensar, pues algo que tengo en mi ciudad. ¿Qué universidades tengo en mi ciudad? Bueno, no voy a trabajar en mina, digo, no me veo ahí. Bueno, pues, ¿qué queda? Bueno, universidad de pedagogía, profesora. Bueno, puede ser.
¿qué puedo hacer para chica? ¿Qué hay en inglés? ¿Qué me gusta? Bueno, pues decido ser profesora, así con 17 años. Y encima tenía una profesora que me alegró el día cuando me ha dicho, madre mía, Elena, ¿dónde te estás metiendo? ¿Cómo que te vas a ir a profesora? Uy, tú por ahí mejor que no te metes. Encima, profesora de inglés, y era profesora de inglés también. Nada, me alegró un montón el día y yo digo, ¿ahora qué hago? Pues nada, seguí en mi camino, 5 años de universidad, tengo un máster, hola. Y trabajé 1 año de profesora y entendí que a lo mejor no es mío. O sea que llego a casa y estoy triste, no disfruto de mi trabajo. Claro, y aquí llega el momento muy triste que 5 años, ¿para qué? Para obtener diploma, ya está, ahora tengo un título. Y aquí, claro, me faltaba una persona que, no sé, que analiza, que me haga un montón de preguntas, lo que me gusta, de qué quiero dedicarme en un momento concreto. Y ya aquí en España, con tiempo, gracias a Ayuda en Acción, con nuestras orientadoras, qué fue estas palabras correctas, un montón de análisis de mí misma y todo esto con ayuda de mi familia aquí en España, mi familia de mi pareja, y decidí que a lo mejor sé 4 idiomas, puedo ser útil. ¿Qué puedo hacer? Pues me gusta playa, me gustan los hoteles de playa. Pues a lo mejor puedo meterme en un sector de turismo, pues creo que voy ahora por este camino. Pero, claro, hay una barrera, necesito homologar mi título para formarme de turismo. Total. Aquí estoy. Fijaos, hay una cosa muy importante que Elena ha pasado así como por encima, pero que también está dentro de esa orientación vocacional, que es ya no solo el qué quiero hacer, que quizá muchas de vosotros estéis ahora en ese proceso, si no lo habéis decidido ya, sino más el ¿seré capaz de llegar a conseguir eso? Y en ese proceso hay también un trabajo de acompañamiento, de facilitación, de formación o de aprendizaje también en esas otras cosas que también son necesarias para formarnos como personas y como profesionales, ¿no? Esa autoconfianza, esa gestión de la frustración. Tú hablabas, Xian. Bueno, pues ya me voy adaptando. La capacidad de tolerar, ¿no? Que muchas veces las cosas no salen como esperábamos y que vamos encontrando planes B, C, D, a aquello que estamos buscando, ¿no? Pues esa parte también la trabajamos. Álvaro, por ejemplo, ¿tú tenías claro lo que te querías dedicar o también ha sido una experiencia? No. Yo originalmente iba para veterinario, pero la nota no me llegaba. Y pues bueno, yo como he pasado tanto por bachillerato como por un grado superior, entonces puedo contar un poco de ambas cosas. Como bachillerato es más general, porque no es algo específico como un grado en concreto, es una carrera. Tú pasas de la ESO a bachillerato y bachillerato, examen tras examen, tras examen, tras examen, tras examen, tras examen, pues al final te plantas en segundo de bachillerato, vas a hacer la selectividad o incluso ya la has hecho y te dicen, ¿y ahora qué? Mi forma de verlo es como que vas corriendo al cadalso y cuando luego tienes la soga en el cuello tienes que pensar, ¿y ahora cómo salgo de esta? Pero no te orientan. En mi caso yo no tuve una orientación de tienes esto, tienes lo otro, puedes seguir por aquí, mira, te veo que tienes aptitudes para tal cosa, que te gusta, que no te gusta. A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente y me han encantado siempre los animales, la naturaleza, las plantas y dije, pues veterinaria. Pero pues, luego la nota no me alcanzó. Tuve que recuperar una asignatura, pasó un mes hasta que pude recuperarla y estuve un mes sin tocar las asignaturas de cara a la selectividad y dije, yo no puedo hacer la selectividad después de estar un mes sin tocarlas. Y ya pues un verano que fui a casa al campo de unos tíos, pues curiosamente vino una chica que estaba estudiando el 2º año de enfermería y me habló un poco de la enfermería y dije, pues mira, me puede interesar, me puede gustar ayudar a las personas. Es rama sanitaria, que es de donde vengo yo, y me dijo, ¿sabes que puedes hacer una FP superior y luego optar otra vez a intentarlo? Y dije, 2 años, en mi caso de momento son 3, otro año más para preparar la selectividad entera, la fase voluntaria. Y me preguntó mi tío, ¿tú estás dispuesto a dar ese rodeo, un rodeo más bien, bueno, también te sacas un oficio?
Y dije sí. Y desde que dije sí, ese mismo, al finalizar ese verano, me matriculé y eché el primer año, vino la pandemia, eché el segundo año, hice las prácticas, preparé la selectividad en un mes, no me alcanzó la nota y dije, tengo que hacerlo o intentarlo otra vez. Y me pasé un año entero preparando las voluntarias, en mi caso, son química y biología. Y eso, creo que es muy importante la automotivación. Si no te automotivas tú, no puedes contar con que la gente de fuera lo haga. Y normalmente la gente de fuera, normalmente te van a pisar. Te van a pisar bien por un poco de... como si esas personas no lo hubieran intentado y no quieren que tú triunfes o consigas algo donde esas personas no lo han conseguido simplemente por no intentarlo. Entonces, si tú no te automotivas, tú no te levantas cada día con ganas de... Siempre hay flojera a la hora de ponerse a estudiar y tal, pero si tú no te levantas con ganas, es que no tienes nada que hacer. Pero en nada en la vida, en nada. Sea estudiar, sea trabajar, sea un proyecto, o sea, preparar el desayuno a tus hijos para llevártelos a la escuela. Es que no... Totalmente. Yo creo que, ya que estamos todos compartiendo experiencias, ¿no? Yo creo que igual la vicepresidenta también nos podría decir si ella tenía tan claro a lo que se quería dedicar. La vicepresidenta no, además, de una manera, y comparto las reflexiones que hacéis. Yo he estudiado Derecho en Santiago de Compostela y en aquel momento era una de las facultades más duras de toda España y había una asignatura que era Derecho Romano, que yo estudié con esos ilustres profesores con los que hoy tengo muy buena relación. He de decir que tengo muy buena relación con mis profesores desde los antiguos parvulitos, que yo soy de parvulitos, pasando por el instituto y sin lugar a dudas, por la carrera. Antes de ser ministra fui a consultar, lo sabe Xaime Subiela, a uno de mis profesores de mi facultad. Es decir, que para mí digamos que los profesores fueron y son muy importantes en la toma de decisiones. Pero, volviendo al derecho romano, yo me pongo a estudiar Derecho Romano con este profesor a los 18 años. De aquella era el antiguo sistema, eran 7 convocatorias y la gente terminaba Derecho en otras facultades porque aquello era misión imposible. Bueno, no fue mi caso, yo lo saqué en el primer año como era así, pero me quedaba perpleja porque decía, ahora, ¿no?, cuando pasa el tiempo, estudiar todas las instituciones del derecho romano, que más o menos son las que tenemos hoy en el derecho, grosso modo, ¿no? En fin, con 18 años, que es meterte en la cabeza toda la institucionalidad de los estados, es brutal. Yo pienso muchas veces ahora y digo, ¿cómo es posible que eso nos lo hayan hecho a los 18 años? Porque no soy docente, no tengo ninguna experiencia, pero a lo mejor si nos lo hacen en quinto de carrera, en la que ya no venimos como construyendo más elementos, pues a lo mejor tiene sentido, pero es una locura, ¿no?, esta cosa. Bien, yo no tenía en absoluto para nada claro lo que quería estudiar. Soy una mujer muy diversa, estudio muchas cosas diferentes, lo dice siempre mi señor padre, y me apasiona casi todo, por tanto era difícil. Y acabé estudiando Derecho sencillamente porque la mayor parte de mis amigas iban a estudiar Derecho. ¿Pero era lo que yo quería hacer? No. Es verdad que a día de hoy tengo una gran suerte, me encanta el Derecho, me apasiona mi profesión, me vuelve loca, como yo creo que ya sabe toda España, pero a lo mejor fue una gran casualidad, ¿no? Porque no, en fin, tampoco me veía yo capaz, como estabas diciendo, a los 18 años, y yo que estudio ahora, y yo que sé, o sea, no sé por qué, no sé muy bien, ¿no? Pero bueno, en todo caso creo que sí que es verdad que me parece que lo que estáis planteando, ¿no?, de los acompañamientos, pero también me parece que las edades y las posibilidades que nos debe de dar, ¿no?, el propio sistema. Quiero decir, lo que has hecho tú, yo tengo un montón de amigas que han estudiado Derecho y detestan el Derecho, no les gusta nada y han cambiado de profesión. Quiero decir que a lo mejor también tenemos que tener como un cierto margen, ¿no?, de ir prueba a error, ¿no? Porque a mí también me puede apasionar el derecho y a lo mejor cuando te adentras en él dices, pues esto no es lo que yo quería. Yo como madre solo tengo una experiencia que es la de mi hija y le digo siempre algo que tú has dicho. Hay un cuento en galego que yo le leí a mi hija Carmela siempre de niña, que es el mandón, es en galego, pero es el que manda, que es el cocorote, el cerebro, ¿no? Y el cuento lo que viene a decir es que tú de alguna manera
lo que tienes es, lo importante es en lo que piensas, en lo que deseas, en lo que tienes que intentar hacerlo, que es el mandón, y yo siempre le digo a ella, da igual todas las dificultades que tengamos, que la fuerza está en el mandón, si lo queremos hacer lo vamos a conseguir, y no es ninguna utopía, es verdad. Por eso decía al principio que no consintáis que os digan lo que os dicen. El propio hecho de hablar de generaciones nini, yo prefiero hablar de gobiernos nini, porque son los responsables de que pasen estas cosas. Me parece que habla muy mal de nosotros como país. Y luego creo, lo decía Verónica, que también hay una visión interesada, distópica, ¿no? de que no lo vais a poder conseguir, que no es casual. Es decir, solo podemos avanzar con esperanza, ¿no? y con esas visiones distópicas de que todo está fatal, de que se va a acabar el mundo. No es verdad. Y yo aquí sí que estoy dispuesta a compartir esta reflexión, pero no creo que ni mi generación ni la vuestra vaya a vivir peor que la de mis padres. Sinceramente lo creo. Y lo podría demostrar con hechos. Yo sé que este tema es muy controvertido, lo que no obsta a que no tengáis una enormidad de incertidumbres, seguramente incertidumbres más brutales o no tan serenas a las que tuvieron mis padres, pero no es verdad. Es decir, el mundo de la España de los años 40, de los años 50, no es este mundo, no es verdad. Lo discuto ante quien sea, y aquí mismo, en este mismo espacio, he presidido una comisión multidisciplinar muy importante sobre salud mental y relaciones laborales, que está culminando las tareas creo que a lo largo de este mes las culminarán. Lo decíais al principio, es de una enorme importancia la salud mental, la afectación que tiene en la formación y en el mundo del trabajo, sobre todo de los jóvenes. Bueno, yo creo que, insisto, sí que es verdad que el mundo es muy diferente, es muy complejo, con unas enormes incertidumbres, pero yo os pediría que no os dejéis llevar por los interesados relatos distópicos que no permiten avanzar de ninguna de las maneras, muy al revés. O sea, creo que tenéis que tener muchísima esperanza y, como tú decías, si lo quieres lo vas a conseguir, y no tener demasiada prisa, porque pues tú has probado con las artes plásticas, tú querías escénicas, bueno, pues ya está, quiero decir, no, pero vamos, yo estudié Derecho por pura casualidad, tuve una enorme suerte en mi vida, me apasionan la filosofía y otras ciencias, que además acabaré estudiando filosofía, ya os lo digo yo, no me rindo, en fin, y creo que es verdad que tampoco... No está, es que son edades en las que es muy difícil saber lo que quieres. Y yo sí que le quería decir a ella, yo me anoto lo de la homologación del título porque me estoy poniendo nerviosa, pero la semana pasada he estado con la ministra de Educación y con el ministro de Universidades hablando de este tema. Me comentaban que han cambiado el procedimiento y parece que ahora se va a un trámite mucho más corto, 6 meses, pero con todo sí, me lo llevo porque justamente estaban hablando de esto y me pone nerviosísima que por una cuestión estrictamente burocrática estemos impidiendo el desarrollo de derechos que son básicos para ti, para muchas personas en España. Así que lo quiero decir, así que yo me lo llevo de aquí. Si me lo permitís, le daría el contacto de ayuda en acción a los ministros competentes para que lo miren. Sé que se ha cambiado el procedimiento porque me pone en fin, iba a decir así, que en fin, que lo podamos y lo podemos solventar. Pero bueno, yo creo que tenía que hacer cosas muy creativas así, no sé. Por supuesto, hemos visto, ¿no?, que las experiencias al fin y al cabo son parecidas, ¿no? Cada uno viene de puntos totalmente diferentes, pero lo que ha quedado claro es que hace falta muchos más orientadores, ¿no?, esos referentes. Y hablando, ¿no?, de a qué nos queremos dedicar hacia futuro, vamos a pasar ya hacia el tercer bloque. No hemos hablado de las causas, de las barreras, de por qué no encontráis trabajo desde la parte personal, pero ahora a mí me gustaría haceros una pregunta un poco difícil igual, pero me gustaría que cada uno de vosotros me dijerais pues dónde os veis de aquí a 2 años, y si os atrevéis de aquí a 5 años, pues estupendo. Si quieres, empezamos contigo, Álvaro, y vamos hacia aquí. Pues de aquí a 2 años estudiando enfermería. Estudiando enfermería y trabajando de socorrista acuático. Me encanta el salvamento, sí. Oye, que claro, que estupendo. Yo a mí me lo preguntáis y no lo tengo tan claro. Alena, ¿tú cómo lo ves de aquí a 2 años? Pues lo ideal con el trabajo estable,
porque también de los miedos que tengo es siempre estar en búsqueda de empleo. Como pasó en mi caso, trabajé en una tienda y tenía contrato, por un cambio de la ley, tenía un contrato solo de 3 meses. Sí, y para volver, por ejemplo, porque a mí me ha gustado trabajar ahí, pero para volver me han dicho que tengo que esperar un X tiempo. Y no son 3 meses. Esto me pone malísima a mí. Sí. O sea que tienes contrato de 3 meses, pero tienes que esperar a lo mejor 6 o más para que te contraten otra vez. Y te agobia mucho. Por eso tengo miedo estar siempre de búsqueda de empleo cada 3 meses, porque es muy difícil encontrar un contrato estable. Por eso en 2 años, en ideal, yo me veo trabajando con un contrato más largo, pero en realidad yo creo que voy a estar todavía peleando con el título. Con el título, sí. ¿Y Xian, cómo lo ves tú de aquí a 2 años? Yo lo veo muy claro. Yo en 2 años justos me veo acabando el ciclo superior de forestales. Pues como os veo todos con todo tan claro, os quiero lanzar otra pregunta que para mí sería difícil y es ¿qué propuestas le daríais a la vicepresidenta, ¿no?, para mejorar esta empleabilidad de los jóvenes? Vosotros desde vuestra propia experiencia creo que hemos ido recogiendo varias y si queréis, tanto Leticia como Verónica podéis intervenir de parte, ¿no?, desde Ayuda a Acción que creéis que es necesario. Ay, a mí me gustaría decir una cosa también, porque estaba pensando ahora que nos estaba escuchando, nosotras en las actividades que hacemos con los jóvenes en los centros y en otros ámbitos no formales, fomentamos mucho el trabajo en colaboración, el trabajo colaborativo, ¿no? Buscando que aquello que hagamos en conjunto pues busque un bienestar o tenga un fin que sea positivo para toda la gente que está trabajando por ello. Entonces estaba pensando que ahora mismo somos como un gran equipo, ¿no?, que tenemos aquí representación de la sociedad, tenemos a la juventud, tenemos al tercer sector, tenemos a la clase política. Entonces, que podríamos pensar, es un poco idealista esto que voy a decir, pero ¿cómo podemos aportar para que ese trabajo en colaboración entre las personas que estamos aquí ayude a que la juventud pueda de verdad allanar ese camino, encontrar ese camino un poco más amigable y con más esperanza y más certeza en un futuro de trabajo más estable y más satisfactorio para todas? ¿Cuál sería nuestra tarea de hoy, ¿no? Nos llevamos algo para hacer de hoy en adelante. Esto lo anoto porque soy una mujer muy pragmática, me vais a dejar que diga una cosa, porque esto que le dicen es absolutamente ilegal y quiero aprovechar para explicaros, porque la pedagogía es importante, que en el actual modelo de relaciones laborales los contratos tienen que ser estables. Y que solamente cabe una modalidad de contrato temporal con unas causas muy específicas, una de ellas son las sustituciones por bajas por maternidad, enfermedades y demás, y unas por razones estrictamente productivas que tienen una duración máxima de 6 meses. Pero lo importante del cambio que hemos hecho es que hemos decretado que el que es temporal o no es el puesto de trabajo, no es la persona que ocupa el puesto de trabajo. A la sazón, esto que se está haciendo en la empresa X, cuyo nombre no quiero conocer, por razones evidentes, es una flagrante ilegalidad. Ese puesto, si es temporal, solamente puede estar ocupado una vez por una persona. Si no, ese puesto no es verdad que sea temporal, es un puesto estructural. Y sí te digo, para tu tranquilidad, que como estamos desplegando los Big Data para todas estas cosas, cuando ese puesto, a pesar de que tus empleadores no lo sepan, veamos con un simple clic que está siendo sustituido por muchas personas, les va a caer el peso de la ley encima. Este cambio es clave, es decir, es el puesto el que es temporal, no la persona. Y por tanto vamos a percibir con carácter inmediato que ese puesto está siendo sustituido y lo vamos a obligar a convertir en un puesto indefinido, porque es un fraude como una catedral. Perdonad porque es que me enfada, yo creo que en nuestro país debemos de cumplir las leyes todos y todas.
los empresarios, que son una pequeña parte solo los que las incumplen, también. Y a la pregunta, que esto es lo que me llevo para hoy, yo estoy aprendiendo mucho aquí, como todo mi equipo trabaja en colaboración con muchísimos colectivos, desde luego lo que creo es que deberíamos tener una reunión con nosotros para desplegar programas que podamos poner en común y experiencias comunes, con cosas concretas. Yo soy muy pragmática ya por la edad y por experiencia profesional, pero es que es verdad que lo hacemos con otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, lo estamos haciendo con los colectivos LGTBI, lo estamos haciendo con diferentes etnias en nuestro país, con niveles de mejora de empleabilidad y con experiencias compartidas muy buenas. Entonces, yo esto que decís es absolutamente posible, me lo llevo y le diré a mi equipo que tengamos una reunión para todo esto, porque vuestra experiencia creo que junto con la nuestra tiene que ser compartida, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en las cuestiones de empleabilidad, ahora que hemos cambiado todo el sistema de políticas activas, pero que tenemos que redirigir, ¿no? Los campos de formación, yo creo que nos podéis aportar muchísimo. Por tanto, a mí no me parece ninguna entelequia lo que dices, me parece que es absolutamente realizable y, desde luego, que nos pongamos a ello. Pues chicos, cosas concretas para la vicepresidenta para mejorar la empleabilidad de España. ¿Por qué me miras a mí? No, hombre, sí. Pues así un poco general y que pueda ayudar a todo el mundo, creo. Que se faciliten medios para que estos hándicaps, estos problemas, cualquier persona que los enfrente sea capaz de dárselos a conocer a quien puede ponerle solución. Que sea un terreno de juego, ¿no?, igual para todos, ¿no? Claro, porque yo hasta que no participé con Ayuda en Acción, yo no tenía ni idea de este tipo. A ver si siempre escuchabas al compañero, me han pedido experiencia, tal, contrato, pero conocer todo lo que ocurre, realmente hasta que no empecé en este proyecto, pues no tenía ni idea. Y cuando ya tienes ese filtro, cuando ya tienes ese paradigma, cuando ya lo ves y te lo cuenta gente de fuera, da igual la edad que tengan, hombre, mujer, de donde sea, del sector que sea, dices, pues estaba igual que estaba yo hace un par de meses o hace un par de semanas. Entonces creo que eso es importante, que cualquiera que se lo tope sea capaz de comunicarlo a quien pueda darle una solución. Si no, esto siempre se repite. Totalmente. Alena, aparte ya de lo que has hecho indirectamente, ¿no?, la homologación, aquellas empresas que no están cumpliendo muy bien la ley, ¿alguna propuesta? No lo sé, también estaba pensando de como tal ayuda a los autónomos, porque son ellos quienes crean empleo. Por ejemplo, no voy a decir pueblo, en nuestra ciudad, hay muchas empresas muchas locales, tiendas, restaurantes, todo que está cerrando, porque los autónomos no pueden mantenerlo, claro. Y por eso que pienso yo, si ayudamos a los autónomos, ellos van a crear empleo, que es muy bueno para nosotros. Por supuesto, los autónomos, que al fin y al cabo, ¿no?, las pymes es lo que es el tejido empresarial español. Así que, por supuesto, ayuda para los autónomos. ¿Xian? Yo es que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Álvaro sobre personas que puedan ayudar en el momento preciso, también en el momento preciso de la vida de la gente, porque no es lo mismo la ayuda que puedes necesitar con X edad o con otra edad. Si a ti una persona te ayuda en el momento en que lo necesitas y profundiza lo suficiente como para poder realmente ayudarte, eso puede hacer mucho bien a la gente. Totalmente. Muchas veces pensamos que necesitamos, que por supuesto, grandes reformas laborales, ¿no?, pero otras veces es algo mucho más, ¿no?, el soft, ¿no?, las soft skills, ¿no?, una persona que te ayude, un hombro sobre igual que llorar igual, y compartir tus frustraciones y que te compartan esa experiencia como las que hemos tenido hoy. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero no me quiero ir sin abrir las preguntas al público. Si tenemos alguna otra pregunta o alguna propuesta, es el momento. Por aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Vida Luz, vengo del Instituto de Azuaga y es Miguel Durán. Y mi pregunta sería la siguiente. Cuando buscabas ese primer trabajo, ¿con qué barreras o medios te encontraste?
para la vicepresidenta. Ah, yo en el primer trabajo, es que trabajé de un montón de cosas. Bueno, he hecho de todo en mi vida, vamos. No, bueno, creo que las principales, ¿no? Más que barreras, malas condiciones, ¿no? Yo creo que he vivido la precariedad absolutamente en todas sus formas. En fin, he hecho mi carrera, como sabe ya mucha gente, trabajando. Esto me ha ayudado mucho como ser humano y creo que es muy bueno, además, que se haga así, y frente a los discursos que veíamos en la proyección inicial de que la gente no se esfuerza, o sea, yo sé muy bien que, por lo menos que es mi caso, que soy hija de trabajadores y de personas trabajadoras humildes, desde luego no nos van a explicar a nosotros lo que es esforzarnos, ni mucho menos, en fin, lo tenemos muy claro, y sí que sabemos que, claro, que las procedencias no son iguales, ni te esfuerzas lo mismo, ¿no? Si tienes una buena calidad de vida, con calefacción, con muchos recursos económicos, pues no. Pero creo que mi principal obstáculo fue en mi ejercicio inicial la precariedad, aceptar todo tipo de trabajos más o menos, pero también tengo de bonito la primera minuta que gané en mi despacho, que me lancé a montar un despacho muy joven, una locura más en mi vida, y recuerdo perfectamente que de aquella eran pesetas, no eran euros, y vivía mi madre, y como estaba muy loca, tiré todos los billetes por encima de la cama de la alegría que me llevé, porque era mi primera minuta. Quiero decir que más que barreras, en fin, yo creo que, si me permitís, yo creo que hay un montón de barreras, quizás en mi ejercicio profesional, ya el adulto, el actual, ¿no?, que tienen que ver seguramente con cuestiones de género, ¿no? Es evidente que el mundo del derecho es un mundo profundamente masculinizado en toda su estructura del poder y demás. Y bueno, yo soy una mujer decidida, pero es verdad que las barreras, en fin, el pulso, ¿no?, de género existe. Pero por dar, ¿no?, dos paradigmas, bueno, todas las barreras, todo lo que tiene que ver con la precariedad, pero también el hecho del mandón, ¿no?, de que, bueno, lo que decíais, que si nos lo proponemos, ¿no?, es verdad que a veces en la vida, yo que ya soy mayor, ¿no?, a veces la suerte también, ¿no?, y los acompañamientos son muy importantes. Pero vamos, yo recuerdo que me fui con mi madre a un Xaimes de Santiago, de al lado de Touro, y fui con mi madre, pedí un préstamo en una entidad financiera que está allí en la Plaza de Galicia, que sigue estando allí, y devolví el dinero al banco en menos de un año y llevo viviendo de mi despacho toda mi vida. O sea que por dar las dos miradas, vamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una pregunta final. ¿No? ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días. Me llamo María Jesús Grajera Fernández y vengo del Instituto Extremadura en Mérida. Actualmente estoy estudiando animaciones 3D y videojuegos y mi pregunta hacia usted es, ¿qué le diría a la Yolanda de 18 años? Madre mía. Bueno, no sé, ¿qué le diría a la Yolanda de 18 años? Quizás, ¿no?, que, bueno, creo que he tenido bastante suerte en mi vida porque he tenido una familia que me ha dado mucho afecto y mucho amor, aún la tengo, aunque he perdido a mi madre muy joven, que digamos que me ha acompañado siempre, que me han dicho que lo único importante en la vida era intentar ser feliz, ¿no?, y que el resto de las cosas eran como secundarias. Bueno, he cometido errores como todos y como todas en la vida, pero tampoco soy mucho de mirar para atrás, ¿no? Yo creo que los errores nos sirven para aprender, para mejorar, para no tropezar demasiado, ¿no? Pero prefiero mirar para adelante, ¿no? O sea que no. Pero bueno, a mi hija, que es pequeña, pero si tuviera que dar algún consejo, creo que le digo lo mismo. Lo único que le digo, mi padre me decía de niña esto, que lo único que me decía es que estudiara mucho, porque era chica y tenía que ser libre. No era una pequeña cosa, ¿no? La tengo como muy grabada y yo a mi hija, Carmela, le digo siempre lo mismo. Lo único que quiero es que estudie, que estudie lo que le dé la gana, vamos, eso por supuesto, que intente ser dueña de su vida y que sea libre. Y lo único que me importaría, si pensase en una Yolanda de 18 años o en mi hija o en vosotros de 18 o 19 años, es que seáis felices. Lo que quiero es un país en el que la gente joven pueda vivir con dignidad.
Y esto es para mí lo único que me reconforta, ¿no? Por eso que se haya llegado a hablar de juventud nini me pone de tan mal humor, ¿no? Porque por eso le he dado la vuelta y he hablado de gobiernos nini. Son los gobiernos los que están causando esto, ¿no? Por tanto, creo que a la Yolanda de 18 años o a la Carmela de 18 años o a cualquiera de vosotros y de vosotras le diría que podáis vivir en un país con dignidad y que seáis lo más felices posibles, porque la vida, por gracia y por desgracia, ya tiene bastantes trompicones, ¿no? Y os lo dice alguien que perdió a su madre muy joven y que sabe muy bien lo que significa ser madre, pero, en fin, creo que lo que nos tenéis que pedir es oportunidades. Este dato que he dado al principio del ministro Subirats, ¿no?, que le preocupa mucho, del que nunca se habla, ¿no?, que a pesar del incremento de las becas y de todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues que el 45% de las personas jóvenes que abandonan sus estudios universitarios lo hacen porque proceden de familias que no tienen recursos económicos, creo que en nuestro país o en cualquier país del mundo no debería de pasar. Y esto, bueno, me parece que es una reflexión de peso. Pues por eso sí que yo os quiero dar las gracias a Ayuda en Acción, de verdad, y a todas las ONGs por las tareas que hacéis, sobre todo que lo hacéis de manera absolutamente generosa, lo digo de verdad, os lo decía antes informalmente, y creo que tenemos que ensanchar estos espacios, ¿no? Me parece que es muy importante. Vamos a acabar en un punto no positivo, que yo creo que ya lo estamos haciendo, pero me gustaría que resumierais la jornada de hoy en una palabra. No vale, por supuesto, ni jóvenes, ni empleo, ni futuro. Y tiene que ser algo positivo, no me vale nada malo. Así que si queréis empezamos por aquí. Sí, Verónica, sí. Inspiración. Muy bien. Esperanza. Ilusión. Si va a decir Xian y Yolanda la última, lo siento, te va a tocar decir la palabra que no ha dicho nadie. Puedo decir 3 en vez de decir una sola. Te lo permito. Gracias. Más y mejor, que es lo que creo que va a pasar, ¿no? Que va a haber más y que va a ser muchísimo mejor. Me encanta. ¿Y Leticia? Compromiso. Compromiso. Pues te toca... Yo diría, sin lugar a dudas, esperanza. Y esto es como lo que frente a las distopías, utopías. Solo avanzamos con esperanza y caminando. Esperanza. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, vicepresidenta. Creo que ha sido fantástico escuchar vuestras experiencias, porque, ¿qué queréis que os diga? Que hayáis sacado en la parte positiva de todo, es la verdad muy, muy, muy valioso. Así que muchísimas gracias y con esto finalizamos.